buenas tardes, buenas noches, buenos días, depende de donde nos vean. Bienvenidos a este canal de la Asociación Iberoamericana de Docencia Universitaria México en su canal de AIDU al aire. Me complace darles la bienvenida a este ciclo de diálogos que tenemos como agenda en este año 2025 y me siento muy feliz de que este primer diálogo lo inaugure una mujer excepcional, gran investigadora, gran escritora, docente en la UAM y que tiene un gran recorrido en la investigación sobre la evaluación docente en el nivel superior. Le damos la bienvenida a la doctora María Isabel Arbezú. Doctora, ¿cómo está? Me gustaría que nos diera su presentación. Claro que sí. Buenas tardes. Gracias, Jennifer, y gracias a la doctora Alicia Rivera, que es la presidenta del AIDU México, por esta invitación. Me siento muy halagada y ni soy una gran mujer ni nada, simplemente soy un ser humano con defectos y con virtudes. Pero bueno, yo soy Isabel Arbezú, trabajo en la UAM Xochimilco desde hace 40 años. Soy profesora investigadora y pues me he dedicado mucho a la docencia, que para mí la docencia la adoro, y también a ser investigadora. En este tema de la evaluación de la docencia, pues llevo más de 20 años, o sea, muchísimo tiempo, y entré precisamente porque en alguna ocasión el director de la división, porque estoy en la división de diseño en la UAM Xochimilco, me invitó para que una servidora junto con otros, pues, personas, autoridades, se evaluara a qué profesor se le tendría que dar la beca a la docencia o no. Y pues desde entonces yo no estaba de acuerdo con eso de las becas y les expresé mi malestar porque les decía que quién éramos nosotros para saber o evaluar si otro colega merecía la beca o no, que era muy difícil, que yo no estaba de acuerdo. Entonces, pues manifesté eso, participé con esta protesta y en lo que hice fue, pues mediar la situación y no ser tan drásticos, ¿no? Si tenía por el coordinador que le ha ido muy mal, bueno, ¿por qué no hablamos con el coordinador? Porque a veces son como que rencillas entre los profesores y el coordinador pues se quiere molestar a alguien y le pone una mala evaluación, por poner un ejemplo, ¿no? Bueno, finalmente, yo ya estaba encaminada y después me metí a hacer un doctorado en la UAM de Morelos, cuyo tema justo fue de evaluación de la docencia, pero una forma alternativa. Y bueno, en este doctorado, que lo terminé el 2003, pues precisamente hablaba de cómo los cuestionarios de evaluación en general, más o menos desde los años 90, empiezan a que el estudiante evalúe que el profesor llegó o no llegó, presentó su programa, hacía cosas del deber ser que no tienen mucho que ver con el ser, porque el docente es un ser humano que también pues puede tener empatía, te ayuda a aprender, en fin, no cosas para mí sustantivas sobre el aprendizaje logrado, ¿no? Y bueno, entonces, documenté cómo empezaron los cuestionarios y cómo entre las universidades se los iban pasando y solo le cambiaban dos o tres preguntitas. Y entonces yo lo que hice fue, observación en el aula de tres profesores, que fue una evaluación alternativa, pero yo le puse no evaluación, sino análisis de la práctica docente, porque si le ponía desde el título evaluación, ya la gente se iba a sentir así juzgada, ¿no? Y bueno, entonces estuve un año en trabajo de campo observando la práctica de tres profesores de Xochimilco en el mismo módulo, porque trabajamos por módulos, que era conocimiento y sociedad. Uno era fundador, el otro era egresado y la otra profesora venía de la UNAM de biológicas. Y bueno, los observé, transcribí, grabé algunas cosas, les hice un documento muy certero
el profesor va, viene, o sea, como si fuera una grabadora, nada más de cómo era su práctica. Lo revisaron, me dijeron que estaban de acuerdo, luego vimos algún video que les tomé de sus clases, en fin, hubo mucha triangulación de la información y finalmente salió pues un trabajo muy bonito desde mi punto de vista, porque refleja cómo se le hace para dar clases el profesor, no solo si da o no el programa, sino que este profesor toma en cuenta a los estudiantes porque los llama por su nombre, porque les dice qué dudas tienen y que el otro es buen profe, no bueno, no vamos a poner adjetivos, pero el otro no los llama por su nombre. O sea, se narró cómo trabaja cada uno, pero finalmente los tres llevaban a cabo el sistema modular, que es un modelo educativo que llevamos en Xochimilco, hacían investigación, en fin, la docencia es tan compleja, tan diversa, que yo creo, bueno, a lo mejor me equivoco, pero que no hay un solo profesor que dé clases igual que el otro. Nadie, desde mi punto de vista. Entonces, por eso la evaluación no puede ser pareja, horizontal o cuantitativa, sino que tiene que ser personalizada. Y bueno, después seguí con el tema y entonces incursioné en otra forma alternativa que es portafolio docente, que es lo que también quieres que te platique un poquito, ¿no? Y bueno, entonces reuní a un grupo de las tres divisiones de la UAM Xochimilco de sociales, de diseño y de biológicas, más o menos eran como 9 o 10 de diferentes trimestres, con diferentes experiencias. Uno llevaba 3 años de dar clases, el otro 20, o sea, con un referente empírico diverso. Y estuvimos año y medio trabajando cada 15 días de 4 a 7 y nadie faltaba, nadie. Y además no nos iban a dar puntos ni a calificar, sino que era amor por saber por qué eres docente, cómo das las clases y en el grupo se retroalimentaba a todo mundo. Yo hacía minutas, las mandaba, o sea, fue un trabajo realmente muy bonito. Hasta hoy el grupo se sigue escribiendo. De hecho, uno de ellos ahorita es rector de la UAM Coajimalpa y hoy le escribió, oye, ¿esto tal cosa? Claro que sí, Isabel. O sea, quedó realmente ese cariño, esta cuestión de corazón abierto sin ningún interés, ¿no? Y bueno, entonces, este libro mostró también quién es el profesor, por qué eligió la docencia, que son diferentes entradas del portafolio, qué es lo que da, qué es lo que busca con sus programas, y hacíamos ciertos ejercicios que se dan cuenta de una matemática que ella le interesaba el pensamiento abstracto, y resulta que cuando respondían esto que hacíamos decía, es que me importa más que ellos estén contentos, es que les escribo una frase en el pizarrón para que recordemos a un autor, o sea, como que ella se involucraba mucho y ella no se había dado cuenta, afectivamente, ¿no? Y bueno, entonces salió un libro, después yo me fui a Estados Unidos con el doctor Robert Steck, que también maneja evaluación, pues es uno de los padres de la evaluación en el mundo. Le platiqué el proyecto, le encantó, regresé, reuní a los profesores, después de un año de no vernos, hicimos un libro. Cada quien escribió una parte muy bonita. Hay muy poquitos libros, pero a ver si en el editorial de diseño les puedo conseguir, aunque sea uno o dos, porque cada profesor narra su experiencia de la construcción de su portafolio, sin ningún guión, cada quien lo aborda. Entonces es muy bonito porque te das cuenta de los seres humanos que son, de cómo les gusta la docencia, de qué estrategias se emplean para que los estudiantes pongan atención. Y es padre porque tú aprendes del otro y el otro de ti. Y te digo, y se forman grupos, como se trabaja sin presiones y de corazón, pues grupos que hasta la fecha, no te voy a decir que nos vamos diario, pero sí nos escribimos y nos apoyamos. Entonces, para mí es un recurso innovador, la evaluación por portafolio docente, que es lo que para mí tendría que hacerse. Sin embargo, es tan laborioso que yo creo que no se puede hacer cada trimestre, porque en la UAM cada trimestre nos evalúan los estudiantes, los cuales están hartos y no quieren estar conteste y conteste las encuestas, ¿no? Pero sí, a lo mejor una vez al año, y no todos los profesores aciertos de tales divisiones, hacer un curso de portafolio
y sobre esto luego que lo entreguen para que evalúen su docencia. Y ellos mismos después podrían formar a otros, o sea, hacer como toda una cadenita, porque la evaluación, repito, no puede ser estandarizada ni cada trimestre, ni sino más bien con narrativas, ¿no? Y a mí me gustó mucho el proyecto. Yo lo metí, no para concurso, para que se aplicara, pero desafortunadamente los que hacemos investigación, ustedes, nosotros, pues lo que hacemos muchas veces no se lleva a la práctica, no por nosotros, sino por las autoridades que están al frente, ¿no? Pero bueno, esto también es importante que lo sepan ustedes como jóvenes, pero no desalentarnos, sino seguir y seguir, y ir a foros y explicar. Y pues va a llegar un momento en que si uno insiste y en ese lugar está una persona que no sé, que es director o lo que sea, pues le puede agradar y a lo mejor te dice, a ver, ven, ayúdame con esto, ¿no? Y bueno, entonces es un poco esto. Ahora, del libro, pues así súper escritora, no, tengo pues algunos libros, artículos, y he de decirles que no es fácil escribir. Yo se lo digo a mis estudiantes, ¿y cómo se aprende a escribir? Escribiendo. Y teniendo la hoja en blanco, yo les digo, todos los días escriban, por ejemplo, que doy seminario de tesis, se tienen que dar un espacio de mínimo 3 horas diarias y que haya ventilación, que haya luz, que estén a gusto, para poder empezar a leer. Ahorita están haciendo, por ejemplo, el estado del arte y ponerse a escribir. Y si les cuesta, pues el día siguiente va a ser mejor y en un mes va a ser mejor porque no es fácil, ¿eh? A nadie, al menos para mí no es fácil, y si no me gusta la palabra me tardo y busco sinónimo, y si no definición, ya hasta poner la palabra exacta es cuando la escribo y te tardas, pero es una forma de ir aprendiendo más que leyendo, escribiendo, documentándose y hacerlo todos los días. Entonces sí, coordiné este libro este, que salió hace como 2 años más o menos, en un proyecto de investigación que con este proyecto cerraba los 20 años que llevaba en la UAM haciendo investigación de esta temática. Este proyecto tuvo varias etapas, y en esta última invité a la doctora Alicia Rivera, a quien le agradezco de corazón que haya aceptado a participar en el proyecto, y a la doctora Frida Díaz Barriga. Y bueno, resulta que al final, pues ya teníamos que entregar algo y no sabíamos qué. Y entonces se me ocurrió también invitar al doctor José María García Garduño, que no estaba en el proyecto, pero también conoce la temática y nos reunimos. Y entonces empezamos a decir, ¿y qué vamos a hacer? ¿Y qué vamos a reportar? Y empezamos a trabajar en este libro que fue con mucho cariño, con mucho amor, a empezar a ver qué se ha hecho, qué falta por hacer y cada quien de acuerdo a las pláticas, porque lo hicimos durante la pandemia. Pues a mí me gustaría desarrollar este tema. A mí el otro fue un libro sui generis porque no fue, tú haces esto, tú el otro, sino en grupo decidimos de lo que estábamos leyendo a quién le interesaría escribir. Luego le escribí al doctor Robert Stick que se anima y que también se mete a las reuniones. Y bueno, pues salió, es un libro alternativo porque bueno, yo coordiné y soy autora, pero participaron la doctora Alicia Rivera, la doctora Frida Esbarriga, el doctor José María García Garduño y el doctor Robert Stake como estelar, ¿no? Entonces, pues resulta que salió un libro muy bonito y ha tenido, pues, yo creo que mucha aceptación porque no solo muestra lo que se ha hecho, sino lo que se puede hacer, los huecos que se tendría que cubrir. Y según nosotros, no hay un libro en este momento, de acuerdo con nosotros, que maneje de esta forma la evaluación sobre perspectivas, ¿no? Y dentro de ellas hay 2 capítulos que hicimos la doctora Alicia Rivera y una servidora que habla sobre precisamente lo que se ha hecho diferente de evaluación de la docencia, que no tenga que ver con los cuestionarios, pero fue muy bonito porque antes de buscar, creo que fueron de 10 años a la fecha en todo el mundo,
nos pusimos como requisito. Primero, tienen que ser proyectos que se hayan aplicado, que no haya quedado en el papel. Segundo, que haya mejorado la docencia. Y el tercero, no me acuerdo cuál era, pero básicamente era que se hubiera llevado a cabo y que hubiera mejorado la docencia, ¿no? Y entonces encontramos pues diversos entre nosotros mismos nuestros trabajos y en otros lugares, ¿no? Yo, por ejemplo, yo no conocía que hay unas personas en Málaga que trabajan, en lugar de investigación, acción, le llaman no me acuerdo ahorita, pero es lo mismo. Y ellos trabajan esto con el portafolio. Me conecté con estas personas por Zoom porque las leí en un artículo y que les mando un correo y que me responden y que nos conectamos. Entonces documenté, después estuve por Zoom hablando con una persona de Ecuador, luego descubrí que en Wisconsin, eh, no, Le Caros, no me acuerdo exactamente, pero en Estados Unidos también hay un lugar que están haciendo portafolio para evaluar la docencia y te ponen links y todo. Y bueno, entonces, no solo lo que yo conocía a la doctora Alicia de lo que habíamos hecho, porque las dos hemos innovado en esto, sino lo que se estaba haciendo en el mundo. Entonces, yo creo que hay muchas, muchas rutas para que los jóvenes vean qué se está haciendo para mejorar esto y las puedan seguir, porque la verdad, ¿para qué seguir con lo mismo si no sirve, no? Entonces yo creo que lo importante es, inclusive en tu vida, si tal cosa no te funciona, pues no sigas con esa, cambia, ¿no? Entonces tendríamos todos, más bien ustedes que son las nuevas generaciones seguir con esto para que pudieran escribir, hacer tesis, lo que fuera, para que esto se siga ampliando y que las personas tengan más conciencia de lo que significa evaluar y lo que significa evaluar la docencia, porque estás evaluando un ser humano que tiene también sufrimientos, alegrías, miedos y que en este momento en nuestro país es de los países en el mundo más pervertido porque las evaluaciones tienen mucho que ver con el dinero. Y eso es una corrupción, ¿no? Entonces, pues te angustia que no te den tu beca por tal cosa. ¿Y cómo van a saber si eres bueno o mal profesor por responder el cuestionario? Sí, no, quién sabe. Eso no es evaluar ni conocer a alguien, ¿no? Y bueno, espero no aburrirlos. No sé si necesites algo más que te pueda comentar. No, doctora, es maravillosa escucharla siempre. Yo le recomiendo mucho a la audiencia que si no han leído el libro, porque es un libro que se tiene que leer detenidamente en definitiva, pero que sí nos muestra esta visión de una evaluación humanista y alternativa y que nos da pautas para también nosotros ver a los docentes no como seres perfectos o acabados, sino llenos también de virtudes, pero también de muchas cosas que habría que mejorar. Para los que nos escuchan, les recuerdo el nombre del libro, Evaluación de la Docencia Universitaria, experiencias transcurridas y retos por enfrentar. Se los pondré en la cajita de descripción Sí, igualmente para que puedan obtenerlo en línea. Y doctora, para finalizar, me gustaría sí. que nos contara cuál es su ideal de evaluación. Así, nada más algo, lo pueden comprar en la librería de la UAM Xochimilco, ¿eh? Porque en línea yo no sé si se pueda, que yo sepa, la UAM y editorial, no que yo sepa, lo editaron, pero la UAM no ha permitido o no se puede obtener en línea porque Newton firmó un contrato, entonces en línea no, lo tendría que comprar físicamente, ¿eh? Bueno. Ah, ok, Es lo perfecto. que yo veo, no sé, yo no soy ni abogada ni nada, pero hay un contrato firmado que hasta hoy la UAM tiene los derechos y no se puede ver en línea, sino que se tiene que comprar. Y no creas que nadie se hace rico ni la universidad, pero digamos que es algo que se firmó. Y bueno, pues mi ideal de la docencia es eso, Jennifer, ver al otro como un ser humano, los profesores a los estudiantes. Los estudiantes son jóvenes que tienen temores, que tienen alegrías, miedos, metas. Entonces, si tú te contactas con el otro, con esa empatía y verlo como un ser humano,
y también los estudiantes ven al docente como otro ser humano que tenemos fallas, virtudes, pero que, pues en nuestro caso realmente hacemos la docencia de corazón. Pues yo creo que la mejor evaluación sería esa, conocerla y hacer narrativas de por qué soy docente o qué sé yo, o sea, algo que te muestre cómo soy y por qué evalúo de esta manera a mis estudiantes, que es un poco el portafolio, algo así, decir, bueno, pues este fue el mejor trabajo y lo califiqué así y así y así por tal cosa, y este fue regular por esto y pedí tal cosa, y este se fue a recuperación porque le faltó esto y esto que yo dije, y sin embargo en la clase lo pidió, o sea, algo que realmente narre, ¿sí? Lo que el otro hace y lo que uno hace, pero humanamente hablando, yo creo que sí es posible, pero tendríamos todos que, pues, que comprender esto, ¿no? Porque es el otro, o sea, esa cuestión humana, y te habla mucho de esto, ¿no? Entonces yo creo que eso sería de alguna forma, pero narrada y no que sea un cuestionario o algo así, sino que también el profesor pueda explicar, pues me pasó esto este trimestre y entonces sí fui a clases, pero no sé, choqué y me quedé sin coche y entonces estaba impresionado, algo, ¿no? Que te permita expresarte y a los otros también sobre su profesor y qué es lo que les enseñó, qué aprendieron. No sé, a lo mejor yo no sabía hacer los antecedentes o no sabía hacer el marco conceptual, pero el profesor me enseñó esto y para mí es importante. Y además, su disciplina me hizo darme cuenta de que es importante llegar a tiempo, porque el llegar o el ser impuntual es una, ¿cómo te dijera? Pues es una ofensa para el otro, cosas de ese tipo, Jennifer, que es tomar en cuenta lo que es un ser humano integralmente, ¿no? Sí, sobre todo que no seamos tan duros con el otro, ¿no? Que evaluemos de la forma que nos gustaría, quizás que nos evaluaran a nosotros. Más bien sí es conocernos, ¿no? Sí es identificar ciertas cosas, porque eso de evaluar ya te está así como que diciendo, bueno, que soy malo, soy bueno. Así es, algo que sí se tiene que hacer, pero de otra manera, tomando en cuenta el ser humano, ¿no? Con sus defectos y sus virtudes. Y Claro. tomar los defectos como para mejorarlos, ¿no? Ujú. No sé si te quede claro. No, me queda clarísimo y de verdad a toda la audiencia les recomiendo mucho este libro porque no sobre todo como consejo a las instituciones de repente que tienden a implementar sus temas de evaluación, pero a los estudiantes también en la forma que evalúan, que sean más conscientes en el impacto que pudieran tener de repente en sus profesores y también a los docentes que les sirva como una herramienta también de autoevaluación, de ver Sí, cómo pueden mejorar como docentes y su calidad humana sin ser sí. también tan exigentes o caer de repente en situaciones lamentables para ellos. Sí, yo creo que la exigencia sí es muy importante y yo soy muy exigente y soy muy buena gente y me pueden llamar de tú, todo menos mis, pero soy muy exigente, ¿no? Porque si yo doy, exijo. La exigencia es importante, la puntualidad, el enseñar, que el otro lea, pero y bueno, ¿cómo te explicara? Pero no se puede hacer de esta manera de sí, no con un cuestionario, ¿no? Sino algo que vaya narrado, ¿no? Yo pienso. Pero la exigencia sí es importante, ¿eh? De las dos partes. Los Sí. profesores exigen porque dan y ustedes tienen que dar, ¿no? Si no tal vez me expliqué mal. Me refiero a esa exigencia que de repente no es tal vez inalcanzable, que va Ah, más allá de lo humano y que pues bueno, de repente nos lleva a un caos que ya no podemos así reparar. Así es, pues estoy de acuerdo, te agradezco mucho, agradezco otra vez a la doctora Alicia, la felicito por esta nueva iniciativa que siempre está haciendo cosas nuevas. Les mando un cariñoso abrazo, muchas gracias, ¿eh? Gracias, doctora. Y bueno, pues nos vemos en la próxima emisión. Que estén muy bien. Hasta pronto. Igualmente ha sido un placer, hasta luego, buenas tardes, cuídense, bye.